Hoy en día existen muchos falsos maestros y muchas corrientes de doctrina que se están difundiendo por todas partes, y hay que ser cuidadosos con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos o recibimos a través de la internet, ¿cierto? De los medios de comunicación, que hoy se puede escuchar de todo. Primeramente, lea su Biblia. Segundo, aprenda. Crece Más es una buena oportunidad, porque debemos cuidar la sana doctrina, mantenernos en la sana doctrina en este tiempo especialmente. Está profetizado por el Señor y por los apóstoles que en estos últimos tiempos se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y no conforme a la palabra de Dios, y realmente eso lo estamos viendo. Así que hay que revisar, como aquellos cristianos de Berea en Hechos de los Apóstoles, que iban a la Escritura a comprobar si realmente las cosas eran o no eran así. Hoy se están diciendo cosas como las siguientes. Algunos, por ejemplo, muchos cristianos quieren judaizar y nos están diciendo que tenemos que volver a las costumbres judías, a celebrar las fiestas judías, a guardar el Shabbat e inclusive, peligroso para los varones, a circuncidarse, hermano. Porque si no, no estamos en la palabra. Esa es una corriente doctrinal de hoy en día que debemos saber entender qué dice realmente la Biblia acerca de eso. Hay otros corrientes que están diciendo que debemos ser guiados por un ministerio profético, donde a cada persona se le dicta al oído lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Y algunas personas llaman y dicen: pastor, yo necesito consejería, pero ¿cómo aconseja usted? Y una señora decía: no, es que yo quiero es que me digan lo que tengo que hacer. Y yo, no, aquí estudiamos la palabra y vemos el consejo de Dios que está en la palabra del Señor. Pero hay corrientes también en este mover profético que son heréticas, son desviadas de la palabra de Dios. La iglesia, otros dicen que la iglesia debe ser inclusiva. Y hay iglesias que se están dividiendo hoy en día por el tema de la ideología de género y bueno, las corrientes que tienen que ver con toda esta ideología. Y entonces al interior de la iglesia, aún en el liderazgo de la iglesia, se están abriendo iglesias para personas homosexuales, para gays o de la corriente LGTBI, y iglesias solamente con este perfil. Y uno dice: bueno, ¿y cómo es esto a la luz de la palabra del Señor? Y son quizá denominaciones reconocidas en algunos países que están sobre este tema en pensamiento dividido. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué no dice? Otros están diciendo, y hace mucho tiempo se levantó una corriente que se llamó Creciendo en Gracia, que todavía permanece la doctrina y miles de personas la siguen, que dice: salvo siempre salvo. Después que recibes al Señor, ya no importa cómo vivas tu vida, el resto de tu vida, ya eres salvo, ya tienes a Cristo y eso no lo vas a perder jamás, de tal manera que vive tu vida a tus anchas. Y abusan de la gracia de Dios, corrientes de doctrina, y debemos nosotros entonces saber cuál es la sana doctrina. Otros dicen que los hijos de Dios debemos vivir como príncipes, como reyes, porque somos hijos de Dios. Entonces no te puedes vestir de cualquier manera, ni vivir de cualquier manera, porque eres hijo del rey. Y a eso se le mete entonces la doctrina de la prosperidad. Si no vives así, no estás bendecido, ni eres hijo de Dios. Y entonces los que tienen necesidades económicas dicen: estoy en pecado entonces porque estoy mal, tengo necesidades. No, pero tienes que vivir como hijo de rey. Y algunos entonces están levantando en una actitud orgullosa y pedante y sobre esto diciendo: esa es la doctrina cristiana. Y bueno, hay que examinar eso, qué es lo que realmente dice la palabra del Señor. De acuerdo y pensando en estas cosas, mi tema de hoy se titula La sana doctrina. Porque tanto hablamos, ¿cierto?, de las iglesias. Quiero una iglesia de sana doctrina. Voy a buscar una iglesia de sana doctrina. ¿Y somos una iglesia de sana doctrina? ¿Qué es una iglesia de sana doctrina? ¿O qué es la sana doctrina? Entonces los invito a reflexionar hoy sobre esto y a tomar nota y ver dónde estamos parados realmente. En primera carta de Pablo a Timoteo, vamos a leer la escritura del capítulo 1, versículo 1 al 11. Primera carta de San Pablo a su hijo espiritual Timoteo.
una de las cartas que se llaman pastorales, dirigidas a Timoteo como pastor en Éfeso, y cómo él debía conducirse en medio de la iglesia. Y una de las advertencias que hace Pablo a Timoteo, de las cosas que le recomienda, es tener cuidado de la sana doctrina. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 11. Los invito para que estemos de pie otro momentico y leamos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lean conmigo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por permitirnos estar en esta mañana, a esta hora, en este lugar, atentos a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, atentos a esa lámpara que es tu palabra a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, a esa antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro, porque estamos viviendo tiempos de mucha oscuridad. Oh Dios, pero gracias porque tu palabra permanece, y tu palabra hoy, un día como hoy, se predica en tantos lugares, corre por diferentes lugares, a diferentes personas. Permite, Señor, que esa palabra limpie nuestros corazones, alinee nuestros pensamientos, nuestros conceptos, y desarme todo argumento que no corresponde a tu palabra. Destruya toda fortaleza y todo pensamiento contrario a la sana doctrina, la verdad de tu palabra, y establécenos, Señor, en lo que es conforme a tu voluntad. Gracias te damos por este lugar. Gracias por cada persona que con corazón dispuesto hoy está atento a recibir tu palabra. Bendícenos a través de tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Lo primero que encontramos en este pasaje que acabamos de leer es una advertencia contra las falsas doctrinas, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te dejé en Éfeso, donde se había levantado una iglesia fuerte para el Señor, y dice, y la misión tuya ya es enseñar y corregir desviaciones de la sana doctrina, enseñar a algunos que están allá enseñando otras cosas y mostrarles el camino correcto conforme a la palabra de Dios. Estas malas enseñanzas, según lo dice Pablo, no estaban contribuyendo a la edificación de la iglesia ni a la unidad de la iglesia, sino por lo contrario, estaban causando divisiones y disputas desde todo punto de vista inconvenientes para la iglesia en ese momento. Y es lo que pasa. Bien le recomendó el apóstol Pablo
también a esa iglesia en la carta a los Efesios. En el capítulo 4, en el versículo 14, les decía de la siguiente manera: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay que seguir la verdad y hay que seguirla en amor. ¿Usted ha oído por ahí que dicen que la verdad duele? Y como la verdad duele, la verdad hay que enseñarla en amor. Si vas a decir la verdad, y si tienes que decir la verdad, y si tienes que ser sincero, sé encantadoramente sincero. Es lo que está diciendo la palabra. Seguid la verdad en amor. Pero en el caso de la iglesia de los Efesios, en los días de Pablo y de Timoteo se estaban suscitando contiendas y disensiones, y se estaban apartando del verdadero camino del Señor. Con esta advertencia, Pablo también habla de las bendiciones de la doctrina de Cristo. Lo vamos a ver en un momento. Pero definamos primero, ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? Es enseñanza, instrucción, principio. Las instituciones tienen su propia doctrina, el derecho tiene su doctrina, la justicia en nuestro país. Hay diferentes formas de ver estas cosas. Son principios, son enseñanzas, pero cuando lo vemos en el medio de la iglesia, en el medio eclesial, debemos hablar de ello como la doctrina de Cristo. Así lo define la palabra del Señor. La doctrina de Cristo. Otro término es la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina de Cristo, lo que ellos aprendieron de Cristo y que lo explican en sus cartas, en sus escritos. O la doctrina de la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios, y esto debe definirse bajo una sana interpretación de las escrituras, conforme a todas las normas de la hermenéutica y de la exégesis correcta, para no resultar diciendo algo fuera de contexto que se vuelve pretexto para decir cualquier cosa. No, pero ahí la Biblia lo dice, pero no se está haciendo una sana interpretación de la escritura. Entonces de ahí a veces nacen los errores. Jesús también hizo una advertencia y la dio para los fariseos y maestros de la ley judía de su tiempo, diciendo que ellos estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Es decir, que la doctrina que ellos estaban enseñando no era conforme a la palabra, sino conforme a su corazón, conforme a su imaginación. A mí me parece que, y esas opiniones de ellos las habían puesto como norma, como si fuera la palabra de Dios, y se habían hecho tradiciones en medio del pueblo y exigían su cumplimiento, cuando a la verdad eso no era conforme a la palabra de Dios. Ellos eran, por ejemplo, muy cuidadosos de guardar el sábado, y llegaron a discutir inclusive si debían comerse un huevo que una gallina había puesto en el día de reposo y cosas así. ¿Cuántas horas debe caminar una persona en el día de reposo sin que lo quebrante? Y por eso leemos en la escritura que tal lugar estaba a distancia de un día de reposo, le permitían caminar solo una hora. Y cosas así, 600 y punta de ordenanzas alrededor de la ley, cosas inventadas. Entonces Jesús les da esta palabra muy significativa y que hace eco para nosotros aún en el tiempo de hoy. Mateo 15, versículos 7 al 9. Por cierto, fue una exhortación fuerte. Él los llamó hipócritas y les dijo: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay que cuidar eso, porque a veces se dice: es que así tiene que ser. Y uno dice: pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ya que pecado es infracción de la ley, cuando alguien te dice que algo es pecado, tiene que mostrarle el artículo, ¿cierto? La cita.
Es que aquí dice la palabra del Señor y en una sana interpretación esto es así, por lo cual no debemos hacer esto o aquello. Debería demostrarse con la palabra de Dios. Así que doctrina es la enseñanza fundamental de la palabra de Dios. Entonces los invito a hacer diferencia entre tres cosas que suelen escucharse en el medio cristiano. Cosas que son doctrina, cosas que son interpretaciones y cosas que son opiniones. Diga conmigo, doctrina, interpretaciones, opiniones. Podemos tener de las tres cosas, pero hay que diferenciar entre ellas. Doctrina, cosas fundamentales, enseñanzas fundamentales, innegociables de la Biblia, declaraciones claras que están demostradas por toda la Escritura y no fundamentadas en un solo versículo aislado de la Escritura, sino que se sustentan realmente con peso al hacer la sana interpretación. Una declaración como la siguiente: Jesucristo es Dios, se hizo hombre, vivió una humanidad sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá por segunda vez a la tierra. Eso es doctrina. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que Jesucristo es Dios. Amén. Que se hizo hombre. Amén. Que vivió sin pecado, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que vuelve por segunda vez. El que no crea eso, que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice Juan, ya tiene el espíritu del anticristo, ¿cierto? Ya no está en el orden de la sana doctrina. Y como ese, otros postulados que podríamos, y ahorita vamos a leer algunos. Doctrina, cosas fundamentales. Interpretaciones, diferentes escuelas de interpretación sobre temas secundarios de la Biblia. Llamo temas secundarios porque hay en la Biblia cosas fundamentales y el tema central de la Biblia es Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se señala a Cristo y es para revelarnos a Cristo, pero alrededor de esta historia se van quedando algunos temas secundarios que no son explicados a fondo y que se presta para diferentes interpretaciones con argumentos bíblicos desde varios puntos de vista. Por ejemplo, nosotros ya declaramos aquí esta mañana que es fundamental creer que Jesús vuelve por segunda vez, ¿verdad? Eso está claro en las Escrituras. Ahora, sobre ese tema, ¿cuándo vendrá el Señor por segunda vez? Entonces algunos cristianos dicen, Jesucristo vendrá por su iglesia antes del período que se llama de la tribulación. Y otros dicen, no, yo leo la Escritura y entiendo que Jesucristo vendrá a la mitad de la tribulación, antes de comenzar la gran tribulación. Y otro dice, pero yo estoy leyendo en la misma Biblia y yo entiendo que Cristo vendrá al terminar la tribulación, antes de empezar el milenio, los 1000 años de gobierno. Cualquiera de las tres se puede sostener bíblicamente, pero es un tema secundario. Lo fundamental es que viene y que tenemos que estar preparados para nuestro encuentro con Él, sea antes o despuesito o más alláita, dicen los guajiros. Pero Cristo viene, Maranata, bendito sea el nombre del Señor, ¿ok? Entonces, en cuanto a la doctrina, unidad. En cuanto a las interpretaciones, respeto, ¿cierto? Estudiamos juntos, caminamos juntos, no te preocupes. Si tú lo esperas antes o después, tranquilo, lo importante es estar preparado. No vamos a discutir por eso, es un tema secundario. Y así como ese, hay muchos. Y la tercera cosa son opiniones, que bien dice Pablo a los Romanos en el capítulo 14, dice, no discutan ni siquiera, no contiendan sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro come legumbres. Entonces, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come.
es una opinión, si quiere comer eso o no quiere comerlo. Entonces, sobre temas de opinión, por ejemplo, que algunos hacen doctrina de ello, surgen cosas como la siguiente: que la mujer cristiana no debe cortarse ni arreglarse el cabello. ¿Tema de qué? De opinión. Porque si miramos las escrituras, ni ese es el fin de las escrituras, ni el propósito, ni eso nada tiene que ver realmente con la relación de las personas con Dios a través de Jesucristo y el Evangelio. ¿Ok? Y eso genera muchos inconvenientes a la iglesia del Señor. Y si la hermana quiere tener su cabello largo y nunca cortársela, bienvenida hermana, gloria a Dios, se le ve muy bien su cabello. Pero si la otra quiere ir al salón, que vaya. No discutimos por eso. ¿Ok? Temas de opinión. Que la mujer cristiana no debe usar pantalón, solo la falda. Pues en la Biblia usaban era túnicas, tanto hombres como mujeres, entonces no aparece la palabra pantalón. ¿Qué hacemos con eso? Cuestión de opinión. Ahora, si es la opinión del pastor allá, pues en su iglesia seguramente se impondrá la opinión y algunos la tomarán. Pero bíblicamente no se puede sostener esa enseñanza para decir que es una doctrina, ni siquiera una interpretación. Otros dicen que no debemos jugar parqués porque sobre la túnica de Jesús se echaron dados y que es una cuestión de suerte y no somos sortílegos. Entonces los que juegan parqués, vean. No, opiniones, cuestiones de opinión. O que el cristiano no debe usar objetos de oro. Alguna vez me invitaron a predicar a una iglesia y antes de subirme a predicar se me acercó uno de los ujieres, de los facilitadores, y me dijo: pastor, que si se puede quitar la argolla. Y yo le dije: ¿por qué? Y ahí medio me dijo: es que aquí no usamos oro. Y después, consultando por qué nadie usaba oro, es que usar oro es pecado. Y ya hablando con el pastor le dije: oye, ¿ustedes por qué piensan eso? No, porque allá en Éxodo capítulo tal, cuando Aarón recuerda que recogieron el oro de la gente, los arcillos y los anillos y todo, y hicieron el becerro de oro, capítulo 32 de Éxodo. Y yo le dije: sí, pero en el capítulo 35 hicieron otra recolecta de oro e hicieron el tabernáculo y el arca del pacto y el lugar santísimo. Entonces, y la Biblia dice que en el cielo hay calles de oro. Entonces, ¿usted qué va a hacer allá? No va a poder caminar en calles de oro. Y Dios dice: mía es la plata y mío es el oro. Bueno, pero cuestiones de opinión, ni siquiera es de interpretación, opinión. Sin embargo, yo dije, para no generarle tropiezo a los hermanos y que van a estar todo el tiempo es mirando mi anillo, pues me quito la argolla y igual ahí la tengo marcada. Eso estoy más marcado que ahí se nota lo que había. Pero opiniones. Recuerdo que conocimos una iglesia que enseñaba que los cristianos tenían que acostarse bien vestidos por si el Señor venía esa noche, bañados y vestidos, porque qué tal el Señor venga y lo encuentre mal trajeado. Yo dije: qué locuras. Dice: ¿se puede enseñar? Sí, hay de todo. Aquí en Colombia, hermano, aquí de nuestros paisanos. Y surgen tantas cosas, y que le contara yo cosas todavía más extremas. Y yo dije: ¿de dónde sacan tanta cosa? A la ley y al testimonio. Bien dice Pablo: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de vientos de doctrina y de opiniones humanas, y no según Cristo. Y que no seamos desviados, dice él a los Corintios, de la sincera fidelidad a Cristo. Hay cosas mucho más altas que eso en la doctrina del Señor que debemos estudiar y guardar. Entonces los invito a que repasemos algunas declaraciones fundamentales de la doctrina cristiana. ¿Qué creemos? Y esto solo lo vamos a leer. Si no alcanza a tomar nota de todo, tome solo los enunciados principales. Ahí queda el video en YouTube, lo puede repasar y tener claridad sobre esto. ¿Listos a leer conmigo? Solo vamos a leer, no voy a explicar muy a fondo, y si no, de aquí no salimos hoy. Número 1.
Número 1, que la Biblia es la palabra de Dios, única regla de fe y conducta, y que además no tiene errores, es infalible. ¿Listo? ¿Crees eso? Que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única regla de fe y de conducta. Si tú vas a una iglesia que no cree eso, salte de ahí. ¿Listo? Es la palabra de Dios, la única regla, la única norma. Enseñemos la palabra, estudiemos la palabra, vivamos conforme a la palabra de Dios. Algunos dicen, sí, la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso quiere decir que unas cosas sí son y otras no. No, la Biblia no contiene, la Biblia es la palabra de Dios. Número 2, que todos somos pecadores y necesitamos nacer de nuevo. Dígalo conmigo, que todos somos pecadores y necesitamos nacer de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Estamos diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso no nos juzgamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, pero todos necesitamos la renovación en el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Número 3, que la regeneración es obra del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, el nuevo nacimiento, el ser una nueva creación, una nueva criatura. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Pablo le dice a Timoteo, capítulo 3, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos da un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida. Eso no es por aprenderlo o porque nosotros podamos tenerlo por nuestras fuerzas. Es la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Número 4, que Dios existe en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablamos esta semana, estudiamos a fondo esa doctrina con el grupo de la iglesia en Crece Más. Espero que haya quedado muy claro ese concepto, y si alguno no asistió, pregúntele a los que asistieron, ¿cómo es que es eso? No son 3 dioses, no es un Dios de 3 cabezas, no es una sola persona, es un Dios que se manifiesta en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 5, que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos creen eso? Hecho hombre, y es el único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, que nadie puede ir al Padre y conectarse con Dios sino a través de Jesucristo. No por las obras, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el mediador, el Salvador, el único nombre, el único camino. ¿Creemos eso? Número 6, que Cristo Jesús nació de una virgen, siendo engendrado en ella por el poder del Espíritu Santo. O sea, su nacimiento virginal bajo la intervención del Espíritu Santo. Eso es doctrina fundamental en la Biblia, porque Él no es otro ser humano como nosotros, engendrado por el espermatozoide de otro ser humano, hombre, ¿cierto? Con un óvulo. No, fue el Espíritu de Dios, como el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Esto la Iglesia Católica lo llama la Inmaculada Concepción. La diferencia con ello es que ellos dicen que Jesús nació mediante un proceso milagroso sin dañar la membrana de la virginidad, y por eso dicen que María sigue siendo virgen. La Biblia dice que José la conoció y tuvo relaciones sexuales con ella después que nació su hijo primogénito. Es decir, que si Jesús es el primogénito de María, es porque hay otros, ¿cierto? O si no, sería el unigénito. Pero de Dios sí dice que es el unigénito, porque es el único que Dios ha engendrado de esa manera en el vientre de una mujer. ¿Ok? Unigénito de Dios, primogénito de María.
así lo dice la Biblia. Y no le estamos faltando al respeto a María, ni más faltaba. Eso no es ningún pecado, tener hijos o tener una familia. Eso no le resta santidad a ninguno. Una mujer de Dios escogida para ese acto precioso, sobrenatural, y una mujer creyente en Dios que confesó también a Jesús como su Salvador. Alabado sea el Señor. Número 7, que Cristo Jesús vivió una vida sin pecado, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, ya lo dijimos. Número 8, que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, ya lo dijimos. Número 9, que Cristo Jesús ascendió a los cielos y volverá por segunda vez a la tierra, ya lo miramos. Número 10, que solo hay dos lugares como destino eterno después de la muerte, el cielo y el infierno. No hay purgatorio, no hay limbo, no es que ahí se acaba todo, o te vas al cielo o te vas al infierno. Solo hay dos lugares como destino eterno. Un lugar de descanso y de reposo para los que reciben a Cristo y son perdonados de sus pecados, y un lugar de tormento y de condenación para los que rechazan a Cristo. ¿Ok? Por ahí algunos están diciendo que no conocen la Biblia, que el infierno no existe, que el diablo no existe, que la condenación no existe, que cómo se le ocurre un Dios de amor va a enviar a la gente a una condenación eterna. Pues ¿cómo le parece que si eso no existe, entonces Cristo Jesús murió en vano en la cruz, dando su vida de esa muerte tan cruel para salvarnos de una condenación que no existe? Eso sería ridículo, ¿verdad? Por lógica nada más. Dice la palabra en Juan 3:16, 17 y 18 en adelante, dice: porque de tal manera, ustedes se lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigan conmigo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Lo que lleva a las personas al infierno ni siquiera es su pecado, sino el rechazar a Cristo como Salvador. Amén. Eso es lo que trae la condenación. Bien dijo el Señor: vaya, prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Si tienes al Hijo de Dios como tu Salvador, tienes vida eterna. Si no lo has recibido, no lo tienes, estás en condenación y te mueres así, te vas al infierno. No, como decía un señor, ahí dejo harta plata para que me paguen las misas. No, señor, ya nada se puede hacer por su merced. Si se fue así, ya no puede pasar de un lugar al otro. La oportunidad es antes de morir o antes que Cristo venga. Por eso hay que estar a cuentas con el Señor. Número 11, que la salvación se recibe por gracia, no por obras. Es un regalo que Dios le otorga al que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Eso quiere decir, nadie va a llegar al cielo diciendo: ah, sí, yo me gané esto, que yo sí viví para Dios, es que yo sí hice lo correcto. Dice, no, para que nadie se gloríe. Todos llegaremos de rodillas, avergonzados, diciendo: Señor, yo lo único que merecía era el infierno, pero por tu gracia, por tu misericordia, porque diste tu vida por mí, estoy aquí. Soy un hijo de Dios y me das acceso a la eternidad contigo. Alabado sea Dios. Por gracia, no por obras. ¿Qué es que tienes que hacer esto o aquello o lo otro para salvarte? No, lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesús como único Salvador, recibirlo como Señor, entregarte a Él y depender de Él para la salvación. Alguno le pregunta a una persona: si usted muriera ahora mismo, ¿estaría seguro de su salvación, de que tiene vida eterna? ¿Te vas con Dios y tienes el cielo abierto? Y muchos dicen: bueno, pastor, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Yo creo que me falta todavía. Y si piensas así, toda la vida te va a faltar. Y nunca vas a dar la medida. Y jamás podrás ser salvo, porque jamás harás tan buenas obras como para merecerte el cielo. Y más bien harás cosas que te hacen merecedor del infierno. Así que por obras estamos perdidos.
Pero bendito sea el Señor, que el evangelio, la buena noticia es que aunque somos pecadores, Dios el Padre envió a su Hijo y Él vivió una vida impecable y murió entre dos pecadores en la cruz del Calvario como un pecador, estuvo bajo maldición y se expuso a esa tortura para que nosotros pudiéramos ser perdonados. No obstante, no por eso todos son salvos, sino que cada uno tiene que recibirlo de manera personal y apropiarse, decir, yo creo eso y lo recibo para mí, y cuando lo recibe por la fe, como dádiva, como regalo inmerecido, Dios nos da la vida eterna. Doctrina fundamental. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Con pantalón o con falda? Si tienes a Cristo, allá vamos. Con arete o sin arete, con oro o sin oro, con plata o sin plata. Teniendo a Cristo, Él es todo para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que nos une en la sana doctrina. Número 12, que el cristiano es limpiado de sus pecados por la sangre de Cristo y debe vivir una vida santa conforme a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Esto también se le agrega. No es que vamos a vivir ahora de cualquier manera. No. Recibimos a Cristo, somos perdonados de nuestros pecados, la hoja de vida queda limpia en el cielo, el acta es destruida, lo que estaba contrario a nosotros, pero a partir de ahí nos esforzamos para no pecar más y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y vamos creciendo, y el que sea santo, dice la palabra, santifíquese todavía hay cosas que mejorar. Pastor, yo ya llevo 40 años en el evangelio y yo ya estoy esperando que el Señor me recoja. Santifícate todavía. Todos los días venir al Señor. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Ve si hay camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Produce en mí el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ayúdame a ser el hombre que necesito ser, el esposo que tú quieres que sea, el hijo que tú quieres que sea, la persona que tú quieres que sea. Aquí estoy, y en eso cada día nos dedicamos al Señor y nos consagramos y nos esforzamos. Sabemos que esas buenas obras y esa santificación no es para salvarnos, sino porque ya somos salvos. No es para llegar a ser hijos de Dios, sino porque ya somos hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Pero pensamos que hace mucho bien a nuestra familia y a la iglesia y a la sociedad la santificación de la iglesia. Amén. El que haya menos corruptos, menos ladrones, menos borrachos, menos violentos, menos secuestradores. Eso le hace mucho bien a la nación, ¿verdad? Gloria a Dios, que podamos por eso predicar el evangelio a la gente que no conoce del Señor. La santidad de la iglesia, nos esforzamos por ello. Número 13, que debemos predicar el evangelio de Cristo a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Es una orden del Señor y eso hace parte de la esencia y de la sana doctrina. Si alguien nos dice: ¿a usted quién lo autorizó aquí a predicar eso? Usted le dice: el Señor de los señores. Él fue el que dio la orden. De hecho, antes de dar esa orden, Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vaya y predíquele el evangelio a toda criatura. No, que aquí no puede. Pues, qué pena, sí puedo, porque la autoridad superior lo mandó. Cuando a los apóstoles les prohibieron el concilio de las autoridades judías hablar más en ese nombre, ellos dijeron: qué pena, juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos dejar de obedecer al Señor lo que nos ha mandado, y sigan predicando el evangelio. Así les dieran rejo, así los persiguieran, pero es que tenemos que cumplir lo que el Señor nos mandó. Entonces, cuando las autoridades humanas nos imponen su ley más allá de la palabra de Dios, tenemos que decir: para nosotros es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, cueste lo que cueste. Si eso implica la pérdida de los bienes, si eso indica la pérdida de la vida, si eso implica la pérdida de la comodidad, la persecución,
lo que implique, tenemos que obedecer primero a Dios. Nosotros obedecemos a los gobiernos, sí, nos sometemos a las autoridades, mientras tanto no nos digan o que no podemos predicar el evangelio, o que no podemos seguir el evangelio, la palabra de Dios, o que no podemos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿cierto? Porque esas cosas las seguiremos haciendo y seguiremos predicando, y nos tocará hacer lo que hicieron aquellos varones cuando les dijeron que tenían que adorar la imagen de Nabucodonosor, o si no nos metían al horno de fuego. ¿Qué dijeron ellos? Mira, nosotros no vamos a adorar eso, porque conocemos al verdadero Dios y Él dice que no nos arrodillemos ante ese muñeco. Así que no lo vamos a hacer. Y si es el horno, pues será el horno, pero no nos arrodillamos. Y el rey se enfureció y mandó calentar 7 veces más el horno. Y bendito sea Dios, la Biblia dice que ni un cabello se les quemó, porque Dios respalda su palabra. Alabado sea el Señor. Ahora ellos dijeron, ¿y si nos morimos? Nos morimos y nos vamos con el Señor. También estaban resignados. Dios los salvó, pero si no, de todas maneras, no lo haremos. Entonces, eso es doctrina también, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Número qué? 14. Que Dios es amor y por eso debemos amarnos unos a otros como Dios nos ama, sin acepción de personas. ¿Aló? La esencia de Dios es el amor. Juan lo define así: Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entre más cerca estés de Dios y entre más lo conozcas, más amor tienes, más amor evidencias. Y si no se te ve por ningún lado el amor, no me digas que conoces ni que caminas con Dios. Vea, crece más. Y busca en la palabra cómo conectarte con el Dios de amor, que ama. No solamente a los suyos en casa, no solamente a sus amigos, no solamente a aquellos que le pueden devolver un favor, a todos, a toda la humanidad. Dios ama a todos, sin acepción de personas, sin distinción de raza, sin distinción de nada. Amamos a las personas. Nos compadecemos por ellos. Entonces deja de mirar a las personas con enojo, con rabia, con desdén, ¿cierto? Porque algunas personas se vuelven, no, yo con la gente no quiero nada. Pues Dios quiere todo. Y el Dios que amamos y que adoramos, ama a las personas a tal punto de dar la vida por ellos. Entonces cuando alguien no ama a otro, va en contra del corazón de Dios. ¿Ok? Amarnos como Dios nos ama. La esencia de la fe cristiana es el amor. Tristemente a veces en algunas congregaciones, por abrazar otro tipo de conceptos y de doctrinas, resulta la enemistad y las contradicciones y las malacaras. En estos días un pastor nos compartía que conoció de una iglesia, preguntándole por un pastor conocido. No, ¿cómo le parece? Se agarraron a golpes con uno de los líderes afuera de la iglesia. Y yo decía, ¿qué es eso? Ahora en pleno siglo XXI. Y el pastor y el líder, ¿qué tal? Y dice, ¿a dónde se puede llegar? Pero como dice la palabra, para no llegar a esos extremos y aún a un homicidio, como la ley dice no matarás, Jesús dijo es que ni siquiera te enojarás. Yo digo ni siquiera te enojarás. Y si te enojas, no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. Resuelve, perdona y retorna a la corriente de el amor, de la compasión, de la misericordia. Mucho cuidado porque en la iglesia del Señor hay de todo tipo de personas. Y para todas las personas debe ser el mismo amor. Debemos amar. Ahora, eso no significa tolerar el pecado, que no haya que corregir, que en una empresa el jefe no tenga que, a veces es cierto, tomar decisiones. Sí, Dios lo hace también. Pero debemos cuidar si en nuestro corazón está el rasgo de el amor. Nada más la forma como algunas personas se refieren a su empleada del servicio, o a la persona que le hace algún oficio, o a la persona sencilla que le hace un mandado, ¿cierto? O cómo trata a un domiciliario a una persona. A veces hay mucha arrogancia, y no del mundo, de personas cristianas,
¿Qué dice la sana doctrina? Que Dios es amor. Y como Dios está con nosotros, amamos a las personas. Y que ese amor los atraiga al amor de Dios, porque también son personas necesitadas de Dios y a quien Dios ama. Y como dice la palabra, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Número 15. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, por tanto debemos congregarnos, servir en medio de la iglesia y contribuir a su desarrollo con nuestros diezmos y ofrendas. Eso también es doctrina fundamental en la palabra del Señor. Número 16, que el Espíritu Santo empodera a la iglesia con los dones descritos en 1 Corintios 12 y actúa con poder por medio de los creyentes para que seamos testigos del Evangelio. Podría seguir la lista de otras cosas, pero estas las quise tomar como de las cosas fundamentales que identifican a una iglesia de sana doctrina. Entonces, cuando vas a buscar una iglesia de sana doctrina que te tocó mudarte o congregarte en otro lado, pues mira la lista y pregunta: oye, ¿aquí creen en esto? Si por lo menos en un punto se desvían, aquí no hay sana doctrina. Independientemente de cómo cantan, de cómo ministran, de cómo brincan, de cómo se alegran, de cómo se visten, de cómo, ¿sí me entiende? O sea, eso lo otro puede ser de interpretación o de opinión, pero la esencia, la sana doctrina. Ahora, ¿cuál es el alcance de la sana doctrina? Y con esto termino. Hay un concepto de personas afuera del evangelio de la iglesia que creen que la Biblia se escribió para nosotros o que la ley de Dios es para nosotros. Entonces, un día recuerdo que un borrachito, un domingo en la mañana, yo iba para la iglesia y estaba bebiendo. Me llamó: pastor, ven acá. Y ahí medio hincho, dice: tómese una cerveza. Yo quiero invitar a una cerveza. No es recién. Y antes que yo le dijera algo, la retiró y dijo: ¿verdad que usted no se puede emborrachar? Le dije: ni usted tampoco. ¿Quién le dijo a usted que la Biblia la escribieron para nosotros, los cristianos, los evangélicos, como usted dice? La Biblia es para todos, y un día todos nos presentaremos a dar cuentas delante de Dios y seremos juzgados por las cosas que están escritas en la ley de Dios. Que yo pensé que eso era para los evangélicos. No, señor. La palabra es para todos, ¿cierto? Que nosotros hemos decidido obedecer y guardar y esforzarnos, para ahí vamos. Pero todavía hay muchos que piensan que es que aquel que es cristiano no puede hacer tal cosa o tal otra y que yo sí la puedo hacer. No, se equivoca. Aquí dice la Biblia, volvamos al texto que leímos al comienzo, versículo 9: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y la lista es larga, lean conmigo otra vez: para los desobedientes, para los impíos, pecadores, los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para ellos es la palabra. Hay que predicarla a ellos. Mira, esto es lo que Dios dice para todas las personas. Y primeramente, como hijos de Dios, procuramos entrar en ese camino. Pero la palabra es para todos. El alcance es para todos. Y qué lindo lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón puro. Mira, el propósito de esto que estamos hablando hoy, ¿qué es? El amor nacido de un corazón puro, santo. ¿Y qué más? Y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es lo que procuramos con la sana doctrina. 3 cosas. Número 1, tener un corazón limpio. Número 2, tener una conciencia sana. Y número 3, una fe no fingida. ¿Cómo es una fe no fingida? ¿Será que hay gente que tiene fe fingida o que finge la fe?
Puede ser, parece que sí, desde los días del apóstol Pablo. O sea que parece que fuera, pero como que no es. Como que sí, pero como que no. Entonces, examínate si tu fe es una fe sincera. Porque esto es lo que a algunos no les deja tener autoridad para enseñar la sana doctrina desde sus hogares. Algunos le dicen, hijos que le dicen, ay papá, ya va a hablar de la Biblia. Yo te conozco. Tú vas a la iglesia todos los domingos, estás golpes de pecho, estás ahí todo el día. Y vienes aquí y vives otra cosa contraria a lo que dice la Biblia. Yo sé cómo vive la Biblia. Entonces, mejor, papá, deje así. Triste, ¿verdad? Pero eso resta autoridad. Cuando la gente escuchaba a Jesús, le encantaba oírlo porque dice, hablaba como quien tiene autoridad, porque nadie podía alzar la mano a señalarle nada. Eso da autoridad. La vivencia, una fe no fingida. Tú no lo haces por nadie, tú lo haces porque crees verdaderamente en el Señor, lo amas y procuras ser para Él la mejor persona conforme a la palabra de Dios. Una fe sincera, no fingida, buscando una limpia conciencia y buscando vivir en amor. Así dice Pablo, que no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor. Es decir, ser coherentes. Que Dios nos ayude. Creo que esto nos deja mucho que pensar y mucho que hablar con Dios y decirle, ayúdame. Quiero invitarlos a orar un momento. Y los invito a cerrar sus ojos y meditar un poquito en esto. Primeramente, tal vez pedir perdón por alguna cosa que está molestando tu conciencia hoy. No tienes limpia conciencia, que el Espíritu de Dios te está redarguyendo de alguna situación que necesitas arreglar. Y esa conciencia de esas cosas que te están dando vueltas en la cabeza y en el corazón, hoy es un buen momento para venir al Señor y confesarle eso y pedir ayuda y renunciar y arreglar y ponernos de acuerdo con Dios. Él dice, vengan y estemos de acuerdo. Si confiesas tus pecados, yo te perdono. Si reconoces y si necesitas ayuda, dice el Señor, yo te la doy. Pero pedir perdón. Tal vez hay alguna persona que está escuchando esta palabra hoy y aún no ha recibido a Jesús, se siente condenado, sabe que si muriera hoy se iría al infierno, se condenaría, no está seguro de una relación con Dios. Pues hoy es el momento de entregarle la vida al Señor. Si deseas hacerlo, quiero guiarte en una oración sencilla. Lo puedes repetir después de mí. Decirle al Señor hoy, Señor, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra hoy. Entiendo que tú quieres salvarme. Entiendo que soy pecador. Y entiendo que la única manera es a través de Cristo Jesús. Reconozco a Jesucristo como el Hijo de Dios. Reconozco la obra que hizo por mí en la cruz del Calvario y te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te invito a ser mi Salvador y mi Señor. Dame tu salvación, Señor, lo que tú compraste para mí en la cruz del Calvario, y dame a partir de hoy una vida nueva. Renueva mi vida, por favor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Podemos también hoy dar gracias por estar en una iglesia que cree, predica, enseña la sana doctrina conforme a la palabra. Dile al Señor, gracias por esta comunidad, gracias por esta iglesia, gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. No nos dejes desviar de tus mandamientos. Ayúdanos a mirarte a ti siempre y a mirar tu palabra con responsabilidad. Líbranos de divisiones y de herejías y de cosas contrarias a tu verdad. Líbranos de todo lo malo y guárdanos siempre en el camino de la sana doctrina, en la enseñanza pura de tu palabra, Señor. Y que nuestra descendencia, nuestros hijos y nuestros nietos también
caminen en tu palabra, caminen prendidos de tu mano y no se alejen, no sean apartados a vana palabrería. Guárdalos, líbralos del mal, Señor. Sobre todo, Dios, pedimos en esta mañana que tú nos inundes de tu amor. Dile al Señor: inúndame de tu amor. Sobre todas las cosas, dice tu palabra, que nos revistamos de amor, que es el vínculo perfecto, es la conexión perfecta contigo y con el prójimo. Dile al Señor: dame un bautismo de amor en esta mañana. Sumérgeme en el río de tu amor. Derrama sobre mí, por el Espíritu de Dios, abundante amor, abundante amor. Quita de mí la hostilidad, la dureza, la aspereza. Ayúdame a ser como tú eres, santo, amoroso, recto. Ayúdame a ser imitador de Dios como hijo amado. Te necesito, Señor, en mi vida, te necesito. Aquí estamos delante de ti, Señor. Bendice, ministra a tu iglesia esta mañana. Cada mente, cada corazón sea alineado con tu verdad. En el nombre de Jesús.